Mira nada más cómo lloras, vieja cabrona. Si desde el principio me hubieras dicho la verdad, ahorita estarías en tu casita cuidando tus gallinas, esas mismas gallinas que ya deben andar muertas de hambre. Pero tú quisiste jugar a la valiente. Vas a aprender, vieja testaruda, que quien protege a un bandido se castiga igual que un bandido. El látigo silbó en el aire con un chasquido seco que partió el silencio del patio. Otra chicotada. Otra marca en la piel arrugada de la anciana. Don Putao, empapado en sudor, se pasó el dorso de la mano por la frente mientras observaba con deleite la escena. Para él, no había mayor placer que ver el poder convertido en dolor. La mujer, apenas consciente, respiraba con dificultad. Cada bocanada de aire era una batalla que parecía estar perdiendo. Pero eres terca como una mula, ¿verdad? Gruñó él, levantando el látigo una vez más. No te preocupes. Tenemos toda la semana para platicar. Lo que el maldito no imaginaba era que su diversión con la suegra del hombre más temido de México se convertiría en el error más caro de su vida. Micrófono. Tú estás escuchando el canal Voces del Norte. Dime, ¿desde qué ciudad nos estás oyendo? Déjale tu like al video, activa la campanita. Y ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar es una de las historias más oscuras y violentas de la Revolución Mexicana. Unos días antes, el sol de enero caía sobre el desierto chihuahuense con la fuerza de un hierro al rojo vivo. Era la clase de calor que no perdona, el que quema la piel y parte la tierra. Pancho Villa y sus dorados habían hecho lo que mejor sabían hacer cuando se topaban con la injusticia disfrazada de autoridad: tomar lo que el sistema les negaba. Aquella mañana, la hacienda de don Rodrigo Mendoza, un terrateniente famoso por su brutalidad, ardió hasta los cimientos. Era conocido por azotar peones hasta la muerte y abusar de las hijas de sus trabajadores. La justicia llegó en forma de fuego. En cuestión de horas, la propiedad se convirtió en un infierno de humo y ruinas. El ganado fue arreado hacia las montañas, las mujeres liberadas de sus cadenas, y los hombres de Mendoza cayeron bajo las balas revolucionarias. Era un día más en la guerra de los olvidados contra los que creían tener derecho divino sobre la vida ajena. Entre los escombros, un hallazgo cambiaría el rumbo de todo. Rodolfo Fierro, el lugarteniente más temido de Villa, descubrió una caja de hierro enterrada bajo las piedras del patio principal. Cuando la abrieron, el brillo del oro lo cegó. Monedas relucientes, perfectamente apiladas, más de 50,000 pesos en oro puro. Toribio, uno de los hombres, soltó un silbido. Este cabrón tenía más dinero que medio Chihuahua junto. Villa lo miró en silencio. Luego soltó una carcajada seca. Dinero robado, sin duda, pero ahora es nuestro. Con esto compraremos rifles, caballos, y más libertad para los nuestros. Nadie en ese momento imaginaba que esas monedas traerían una tormenta. Ese oro no pertenecía a Mendoza. Era de don Putacio Lombari, un cacique con fama de sádico y poder suficiente para hacer temblar a 3 municipios del norte. Controlaba rutas, alcaldes y comandantes como si fueran fichas de ajedrez. El oro era parte de una deuda vieja. Mendoza lo guardaba para pagar protección a Lombari, una forma elegante de decir que le pagaba por no morir. Así funcionaba el norte: el dinero era poder, y el poder, sangre. Cuando la noticia del saqueo llegó a oídos de Putacio, algo dentro de él se quebró. No era un hombre que aceptara pérdidas, mucho menos de alguien como Villa. Su reputación dependía de su ferocidad. Si lo dejaba pasar, todos pensarían que el león había envejecido. El mensajero que trajo la noticia llegó medio muerto. Tenía una bala en el hombro, la ropa desgarrada y el terror marcado en el rostro. Apenas podía hablar, pero alcanzó a describir cómo los hombres de Villa habían destruido la hacienda y se habían llevado el oro. ¿Cuánto?, preguntó el cacique con los ojos entrecerrados. 50,000 pesos, patrón. En oro del bueno. Putacio apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ese maldito me robó 50,000 pesos, susurró, con la voz tan baja que apenas se oía. 50,000. Sus hombres lo vieron levantarse despacio. Todos sabían lo que significaba ese silencio. En el norte, cuando don Putacio callaba, alguien moría. Pero encontrar a Villa era otra historia. El general conocía cada cañón, cada sendero, cada escondite del desierto. Era como intentar atrapar al viento. Y fue entonces cuando la suerte, o el diablo, le dio una pista. Un comerciante ambulante, de esos que llevaban perfumes y telas de feria en feria,
llegó con un rumor extraño. Dijo haber visto a una mujer comprando género fino, gastando monedas de oro como si fueran centavos. Tenía acento de por allá, donde fue el ataque, explicó el comerciante. Dijo que iba a hacer un vestido nuevo para su hija, que se casaría pronto con un hombre muy respetado. Putacio levantó la mirada. Su mente trabajaba como una máquina de guerra. Una mujer gastando oro justo después del robo. ¿Coincidencia? No en su mundo. ¿Cómo era esa mujer? Preguntó con frialdad. Pelo canoso, piel curtida, traía un rosario al cuello. Decía que su hija era bonita como una santa, y que su yerno era un hombre temido y respetado. En ese instante, el rompecabezas encajó. Doña Marieta Morales, madre de María Luz, la compañera de Pancho Villa. La conexión era perfecta, una cadena de hierro. Si la vieja gastaba oro, era porque lo había recibido de Villa. Y si lo había recibido, debía saber dónde encontrarlo. Esa bruja sabe dónde anda el desgraciado, dijo el cacique entre dientes. Y me lo va a decir, aunque tenga que arrancarle las palabras una por una. Putacio no era un hombre impulsivo. Su crueldad tenía método. Ordenó vigilar la casa de la anciana durante una semana. Quería saberlo todo, quién la visitaba, cuándo salía, dónde dormía. Los informes confirmaron lo que esperaba. La vieja vivía sola, apenas salía los martes para vender huevos. Perfecta para desaparecer sin que nadie preguntara. El martes que viene, cuando regrese del mercado, la agarran, ordenó. Pero antes, rieguen la historia de que entregó a su yerno a los federales. Quiero que el pueblo la escupa antes de que yo la toque. El rumor se esparció como fuego en pastizal seco. En cuestión de días, todos creían que la suegra de Villa había vendido a su propio yerno por unas monedas. El cacique sabía lo que hacía. Al pintar su crimen como justicia, nadie movería un dedo para defenderla. Y así fue. El martes siguiente, bajo el sol inclemente, doña Marieta caminaba de regreso a casa, con su morral lleno de huevos y un trozo de piloncillo para el café. De repente, 4 hombres salieron de detrás de unos nopales. ¿Doña Marieta Morales?, preguntó uno, el más alto, con una cicatriz que le partía la cara. Sí, soy yo. ¿Por qué?, respondió ella, temblando. Don Putacio Lombari quiere hablar con usted. No hubo tiempo para rezos. Le ataron las manos y la montaron a la fuerza en una mula. La llevaron a la hacienda del cacique, ese infierno de paredes blancas y almas negras. Allí, frente a decenas de testigos, comenzó el tormento. Putacio bajó las escaleras vestido de negro, con una sonrisa que helaba la sangre. Doña Marieta, dijo con voz suave, casi amable, ¿sabe por qué está aquí? No, patrón, yo no he hecho nada malo. El cacique soltó una carcajada. Traicionó a su propio yerno. Vendió a Pancho Villa por unas monedas. La mujer negó, pero era inútil. Las mentiras ya la habían condenado. Y así comenzó su calvario. Golpes, insultos, látigos. Cada negativa aumentaba la furia del hombre. La vieja resistía. No por heroísmo, sino porque no sabía nada. El sol se fue, la sangre corrió, y el desierto guardó silencio. Mientras tanto, lejos de allí, la noticia viajaba como viento invisible. En 3 días, Pancho Villa sabría la verdad. Don Putacio Lombari había tocado a su suegra. Y eso, en el norte de México, era firmar su sentencia de muerte. El silencio cayó como piedra en medio del campamento cuando Eustaquio soltó las palabras que nadie quería oír. Dicen que ella los entregó a los federales, que recibió dinero del gobierno para traicionar al bando. El rifle de Villa resbaló de sus manos y cayó en la arena con un golpe seco. A su lado, María Luz se quedó helada. Su rostro se torció en una expresión que mezclaba incredulidad, miedo y rabia contenida. Aquello no podía ser verdad. Eso es mentira, gritó ella, poniéndose de pie de un salto. Mi madre nunca haría una cosa así. Eustaquio bajó la mirada. Su voz, pesada por la tristeza, apenas salía. Todos sabemos que es mentira, María Luz. Pero el cacique no quiere verdades. Quiere venganza. Villa no dijo una palabra. Estaba quieto, con la mirada fija en el suelo, pero cualquiera que lo conociera sabría que esa quietud era solo el preludio de la tormenta. Las venas del cuello se le marcaron como cuerdas tensas, la mandíbula apretada, y el aire que respiraba parecía salir a fuego.
¿Qué venganza?, preguntó María Luz con voz temblorosa, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Parece que ustedes robaron una hacienda que guardaba dinero del cacique. 50,000 pesos que el difunto le debía. Ahora quiere cobrarse con su madre. El corazón de María Luz se rompió en un grito ahogado. La agarraron ayer, continuó Eustaquio. La están torturando. Quiere que diga dónde están ustedes. Villa levantó la vista. Su rostro cambió. Lo que había sido control se convirtió en furia pura. Dio un paso al frente, pateó una olla y la mandó a volar contra la fogata, levantando chispas que iluminaron su figura como si el mismo infierno lo hubiera encendido. Los hombres del campamento corrieron alarmados. Ese desgraciado se atrevió a tocar a mi familia. Rugió Villa con la voz de un trueno desatado. A la madre de mi mujer. María Luz cayó de rodillas, llorando sin control. La imagen de su madre sufriendo la quemaba por dentro. Doña Marieta era una mujer sencilla, buena, incapaz de hacer daño a nadie. Imaginarla bajo tortura era insoportable. Villa se arrodilló frente a ella, le levantó el rostro con las manos y dijo con tono bajo, pero cargado de una amenaza que helaba la sangre: te lo juro, va a ser vengada. Ese cacique va a pagar por cada lágrima que tu madre derrame. Fierro, Toribio y los demás hombres se acercaron. Junten a la gente, vamos por ella. Espere, mi general, intervino Eustaquio. No es tan fácil. Tiene 70 hombres armados esperándolo. Es una trampa. Villa respiró hondo. La furia no le nublaba la mente. Sabía que Eustaquio tenía razón. El cacique no era ningún tonto. Había montado la carnada perfecta, confiado en que el yerno de la anciana vendría por ella. ¿Cuántos hombres tenemos?, preguntó Villa, forzando la calma. 30, con suerte, bien armados, pero ellos tienen federales de apoyo. Villa cerró los ojos un segundo, como si hiciera cuentas mentales. Sabía que atacar de frente sería suicida. Necesitaba una estrategia, no un arrebato. ¿Y la anciana?, preguntó con voz dura. Eustaquio vaciló. Viva, pero muy mal. Le han pegado, la han quemado. No sé cuánto aguante más. María Luz soltó un grito desgarrador. Villa se levantó de golpe. Toribio, Rodolfo, escuchen bien. Vamos a rescatarla, pero lo haremos a mi manera. Desde ese instante, el campamento entero se convirtió en un hormiguero silencioso. Villa pasó 3 días planeando su movimiento con precisión de relojero. Nadie dormía, nadie hablaba más de lo necesario. Los hombres sabían que el plan no era solo un rescate, era una cuestión de honor. Toribio volvió con información clave. El cacique no sale de la hacienda. Está escondido, pero duerme con el rifle al lado. Tiene miedo. Y tiene familia. Villa levantó la ceja. ¿Qué familia? Una hija. Laura Lombari. Joven, vive en una casita detrás de la propiedad, con 2 sirvientas. La cuida más que a su vida. Una sonrisa fría se dibujó en el rostro del general. Entonces ahí está nuestra entrada. Villa era astuto. No necesitaba fuerza cuando podía usar miedo. Toribio, escoge 5 hombres. Rodeen la casita de la muchacha, pero sin tocarle un pelo. El que se atreva, lo mato yo mismo. ¿Entendido? El resto sabía lo que debía hacer. Entrarían por detrás de la hacienda, por una vereda olvidada que solo los antiguos peones conocían. El 4.º día, antes del amanecer, el plan comenzó. Toribio se movió con la precisión de un fantasma. Entró a la casita, inmovilizó a las sirvientas, y tomó a Laura sin hacer ruido. Quietecita, señorita, no le haremos daño. Solo va a venir con nosotros. Mientras tanto, Villa y 15 hombres se deslizaban por el sendero de piedras hacia la casa grande. Un guardia cayó sin emitir un solo sonido, degollado con la navaja. Otro fue silenciado con un golpe seco de fierro. En minutos, los revolucionarios tenían control de toda la parte trasera. Y entonces, Villa irrumpió en la habitación del cacique. El hombre despertó con el cañón de un rifle en la frente. Frente a él estaba Pancho Villa, con una mirada que podía perforar acero. «Buenos días, don Putacio. Vine por mi suegra». El cacique intentó gritar, pero lo amordazaron. Lo arrastraron fuera de la cama, descalzo, hasta el mismo patio donde había torturado a la anciana.
Los federales se levantaron en confusión, apuntando sus armas, pero Villa se adelantó con un grito. «Bajen esas armas o su hija muere». En ese instante, Toribio apareció con Laura. La muchacha, atada pero intacta, era la prueba viva de que Villa no mentía. El cacique palideció. Toda su soberbia se desmoronó al verla. «Yo no torturo hijas, don Putacio», dijo Villa. «Yo cobro cuentas». Ordenó soltar a doña Marieta. Cuando la vio, la sangre se le congeló. La mujer estaba irreconocible, quemaduras, golpes, marcas por todo el cuerpo. Villa la tomó de la mano con delicadeza, como si sostuviera algo sagrado. Esto es lo que usted le hizo a una mujer inocente». Lo arrastró hasta el mezquite donde la anciana había sido torturada. Con las mismas cuerdas, lo amarraron. «Ahora, don Putacio, vamos a ver si le gusta su propio juego». El silencio fue interrumpido por el primer latigazo. El sonido seco del cuero rebotó en las paredes. El segundo grito del cacique fue tan fuerte que los federales retrocedieron. Villa no paraba. Cada golpe era una promesa cumplida, cada marca un recuerdo de la humillación que había sembrado. «Para», suplicaba el cacique entre sollozos. «Te devuelvo el dinero». Villa lo miró, y sonrió con desprecio. «¿Quién habló de dinero? Esto es por mi suegra». El castigo siguió. Luego vino el fuego. El olor a carne quemada llenó el aire. Los hombres temblaban. Nadie se atrevía a intervenir. Laura no soportó más. «Basta, por favor», gritó ella. «Va a morir, por favor». Villa la miró. Había algo en su voz que lo detuvo. La joven, temblando, hablaba con una valentía inesperada. «Mi padre se equivocó, pero su esposa necesita un médico, y él también, si quiere demostrar que es mejor que mi padre». Villa la observó en silencio. Luego bajó el arma. «Está bien. Haré un trato», le explicó. Su padre debía pedir perdón de rodillas a la anciana, entregar la mitad de sus bienes y jurar nunca volver a levantar la mano contra su familia. El cacique, roto y sangrando, aceptó. Se arrastró por el suelo y besó los pies de doña Marieta. «Perdóneme, por favor, me equivoqué». La anciana, entre gemidos, murmuró: «Dios perdona al que se arrepiente». Villa se quedó mirando. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Ordenó traer un médico, el mismo que había atendido a ricos y a pobres por igual. Curó a doña Marieta y también al cacique, por orden del general. Nadie entendía cómo aquel hombre que había sido la furia del norte ahora exigía que su enemigo viviera. Pero Villa sabía lo que hacía. Un muerto no cuenta la historia, un hombre humillado la multiplica. Los papeles se firmaron con Laura como testigo. Media fortuna pasó a manos de doña Marieta, quien desde entonces vivió con respeto y abundancia. Antes de irse, Villa reunió a todos los soldados y les dio su mensaje. «Digan en cada pueblo lo que vieron hoy, que quien toque a mi familia conocerá el mismo destino». Los federales regresaron a la capital con el mismo recado. Villa no mató porque no quiso, pero la próxima vez, no será tan generoso. El mensaje corrió por el norte como viento de desierto. Los caciques aprendieron que había una línea que ni el más valiente se atrevía a cruzar. Doña Marieta se recuperó. Construyó una casa grande, donde vivió rodeada de respeto. Nadie volvió a insultarla. Su nombre, desde entonces, se convirtió en sinónimo de dignidad. Don Putacio, en cambio, sobrevivió, pero como sombra. Lisiado, arruinado, y con la vergüenza corroyéndole el alma. Dicen que murió poco después, consumido por el miedo. Laura cuidó de él hasta el final, sin casarse nunca. Algunos decían que desde aquella noche, ningún hombre le pareció digno después de ver a Pancho Villa en acción. Y el general siguió su camino. Su fama creció, no solo como líder militar, sino como símbolo de justicia implacable. La historia del cacique torturado en su propio mezquite se convirtió en leyenda, porque en el norte, todos aprendieron que había muchas formas de morir, pero solo una de vivir con respeto, no tocar jamás a la familia de Villa. Micrófono. Acabas de escuchar una historia del canal Voces del Norte. Si te gustó este relato, deja tu comentario y continúa con la siguiente historia que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por acompañarnos en otra de las grandes leyendas del desierto mexicano.